Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Armando Sánchez Estrada, profesor de la asignatura de circuitos de corriente alterna y corriente directa. Y el día de hoy vamos a ver un video introductorio a lo que es la práctica 1, la cual se denomina Introducción al software necesario para el análisis de circuitos. Vamos a considerar el desarrollo de 3 circuitos como los estamos viendo en la pantalla. Obviamente estos circuitos son extraídos del cuaderno de prácticas de laboratorio circuitos de corriente alterna y corriente directa. Para ello vamos a utilizar el software Multisim, es la versión 14, y con ello pues bueno, vamos a poder ejemplificar el análisis de lo que son voltajes o corrientes dentro de determinado circuito. Entonces vamos a comenzar con el desarrollo de estos circuitos, los cuales ustedes también los van a tener que emular y van a tener que integrar lo que son sus capturas de pantalla para el correspondiente reporte que ya se ha explicado en clase. Entonces utilizamos lo que es Multisim, ¿ok? Aquí ya lo tenemos abierto. Multisim se encuentra disponible en el apartado de recursos de apoyo. Ahí pueden descargar Multisim y con su consiguiente activador. Entonces Multisim 14.2 es la versión que tenemos actualmente. Ok, bueno. Vamos a considerar el primer circuito, el cual lo vamos a desarrollar. Tenemos aquí lo que es la parte de los dispositivos que vamos a integrar, aquí en la parte superior izquierda de la pantalla. Y vamos a comenzar colocando lo que es la fuente de energía. Nos vamos a lo que es Power Source y es una fuente de corriente. Ahí como lo vemos en el primer circuito. Fuente de voltaje, perdón, corriente directa. Entonces colocamos nuestra fuente y también agregamos la tierra. Ok, agregamos la tierra y listo. Posteriormente vamos a agregar las resistencias. Ahí mismo en la pantalla, bueno, podemos a través del icono que nos dice integrar dispositivo básico, ok, nos podemos ir a la parte de resistor y ahí ya podemos empezar a integrar. Podemos seleccionar de acuerdo al valor que nos marca el circuito de manera directa, podemos estar seleccionando la resistencia específica o podemos seleccionar cualquier resistencia y partiendo de ella se modifica ya el valor, ¿no?, de la resistencia que nos marca el circuito. Vamos a integrar R1, ok, R1, lo colocamos de este lado, luego R2, que va en paralelo con R1, luego R3, que va más o menos en este punto, luego R4, ok, luego R5 que va a ir acá de manera vertical y R6. Ok, listo, esas serían las resistencias. Como vemos no hay gran complicación en ello, entonces lo único que vamos a hacer es acomodarla, le damos botón derecho y le damos en rotar. Ok, y R5 para formar nuestro circuito. Ok, entonces bueno, vamos a darle doble clic a R1 y la resistencia que me marca es de 36 ohms. Entonces ahí anoto 36 ohms y le doy OK. Ahora me voy a lo que es R2, que dice que es de 12 ohms. Entonces tenemos 12 ohms. Listo. R3, 74 ohms. Ok. Mi voltaje es de 105 volts. Corriente directa. Ok. R4 de 16.4 ohms. 16.4 ohms. R5 de 103.2 ohms. Y R6 de 28.7 ohms. 28.7 ohms. Listo. Y ahora procedemos a unir las resistencias, hacer la conexión para poder desarrollar la simulación. Simplemente hay que agregar lo que es el cursor hacia la terminal del componente, damos
clic y automáticamente nos marca el cursor para empezar a realizar el cambiado. Ok, si queremos hacer alguna vuelta, damos un clic y listo. Ok, nos vamos a la terminal de R2, cerramos aquí también con nuestra tierra para cerrar el circuito. Ok, y listo. Como vemos, nada más es meramente seguir las líneas, ya las marca el simulador. Ok, y listo. Entonces el procedimiento como tal me dice construya y edite los valores de los componentes de acuerdo al circuito de la figura 1.1. Esta es la figura 1.1. Demos el run para ejecutar el simulador y utilicemos el botón para desplegar y ocultar valores de voltaje para visualizar el voltaje en R5. Entonces primero le vamos a dar run y aquí está el botón de voltaje. Aquí nos aparece en esta parte superior. Entonces presionamos y donde coloquemos el cursor me va a marcar el voltaje. Y ahí me dice, ¿no? Voltaje, vamos a ver si lo podemos hacer un poco más grande. Bueno, vamos a ver, aquí en R5, ¿no? Me dice que es de 93.4. Ok, 93.4. Entonces vamos a darle stop con botón derecho. Nosotros nos podemos cancelar lo que es la operación y ya después le damos stop. Vamos a agregar, vamos a darle stop, un indicador en voltaje, un voltímetro. Lo vamos a poner en disposición vertical para poder enlazar. Vamos a ver si es el mismo voltaje. Y listo. Entonces damos play y vemos el resultado. Ok, nos marca un voltaje de 73.068. Entonces hay que considerar un aspecto. Si nosotros utilizamos la parte de la punta de prueba para medir voltaje, aquí nos está marcando que son 93.4. Entonces la diferencia radica es que en esta línea vamos a tener 93.4 volts, pero estos se van a ver reducidos por esta resistencia, se produce lo que es la caída de tensión y entonces vamos a tener 20.3. entonces esos 93.4 menos los 20.3, pues bueno, ahí ya tenemos relativamente el valor de los 73 volts. Entonces es recomendable utilizar lo que es el multímetro en su formato de amperímetro para obtener el valor exacto sobre lo que es la resistencia 5. Ok, entonces bueno, ese sería el primer circuito. Nos vamos a ver el siguiente circuito, ya que en este nada más nos pide el valor de la resistencia y lo tenemos 73 volts. Detenemos la simulación y borramos, ¿no? Ahora nos vamos al siguiente circuito que nos dice que tiene una fuente de voltaje de 200 volts. Fuente de voltaje corriente directa de 200 volts y una fuente de corriente. Ahí nos marca una fuente de corriente. Estamos en el segundo circuito. Entonces vamos a colocar, aquí no tenemos fuente de corriente en este apartado, nomás nos dice fuentes de poder. Entonces nos vamos a una fuente de señal de corriente y ya le ponemos de corriente directa. Ok, y este es similar al icono que tenemos o a la imagen que tenemos en el circuito. Entonces ya lo colocamos y disponemos las resistencias, que en este caso son 4. También podemos aquí directamente irnos a lo que son las resistencias. Nos vamos a Basic y ya después nos vamos a Resistor. Y bueno, ahí estoy tomando la de 1 ohm.
con la consigna de que voy a modificar el valor. Entonces tenemos R1, ok, R2 va a ir aquí junto con la fuente, R3 aquí en medio y R4 en paralelo con la fuente de corriente. Ok, acomodamos las que van vertical para formar nuestro circuito y modificamos valores, ¿no? Entonces nos dice que es de 27 ohms. Este R2 es de 47 ohms. R3 es de 4. Ok. Y R4 es de 23. Y unimos. Vamos a bajar un poco. Listo. Ok, quedamos como que muy arriba y no nos guarda la conexión. Vamos a borrarlo y hacemos este para arriba. Si lo hacemos al ras de lo que es la terminal, no nos va a detectar más que una sola conexión. Entonces es importante que hagamos las uniones sobre la línea en rojo. O podemos cambiar el color de la línea, aquí dice color del segmento. Podemos ponerlo azul. Okay. Ahí ya depende, ¿no? De el gusto de cada quien. Tenemos que nuestra fuente, ahí nos faltó la tierra, ¿no? Vamos a colocarla rápidamente. Ya de una vez la integramos. El software ya nos permite hacer esas conexiones directas, obviamente con sus respectivos cuidados para no conectar en un lugar donde en estricta teoría no podríamos, ¿no? ¿Está? Listo. Ahí está. Entonces, nos falta el valor de la fuente, que es de 200 volts. Y de la de corriente, que es de 20 amperes. Listo. Entonces nos dice que vamos a medir la corriente en lo que sería IR4. Ok. Entonces tenemos que medir la corriente en IR4. Entonces aquí nos adelantamos un poco porque tenemos que integrar nuestro amperímetro. Ok. El indicador, aquí está amperímetro. Ok, y listo. Ejecutamos y nos da una corriente de 11.23 amperes. A ver, vamos a ver si no hay diferencia con la punta de prueba. No, ahí está, 11.2. Como esto es prácticamente en línea y esto se mide en serie, entonces esto entra directamente hacia lo que es nuestra resistencia, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que con el voltaje, obviamente, esa diferencia de potencial con la resistencia, pues se ve un tanto reducido, ¿no? También hay que tener en cuenta que el conjunto de resistencias, ya sea serie o paralelo, pues tiene un comportamiento diferente con lo que es la corriente, que es lo que hemos estado viendo. Igual voltaje, corriente, dependiendo serie, circuito serie, circuito paralelo, ya vimos que hay comportamientos diferentes. Entonces, bueno, este es el circuito 2, ok, y está el valor que se le requiere obtener, 11.23 amperes. Entonces pasamos al tercer circuito. Y ahí vemos, ¿no? Nos pide ahora 5 resistencias, 2 fuentes de voltaje y nos dice que debemos de ver las corrientes de I1, de R1, perdón, R3 y R5. Entonces R1, R3 y R5 para que también de una vez vayamos integrando
los elementos indicadores. Entonces tenemos nuestra resistencia R1. R2 va a estar en conjunto con otra fuente. Y nos podemos ir a la fuente. Ok, abajo de R2. Después tenemos, hay otra fuente, aprovechando, que va a estar al final. Ok, y después nos vamos a otra vez Basic. Resistor. Ok. R2, R3. Vamos a ponerla por aquí. R4 va a ir en paralelo y R5. Ok, ahí nuestra tierra. Source ground. Esta va a ir del lado de la de 25 volts. Ok, entonces acomodamos resistencias. Se va igual y listo. Ok, esta va a ser una fuente invertida. Y ahora sí, los valores. Esta nos va a marcar 50 volts y la otra fuente 25 volts. Ok. Voy a hacer un poquito para poder meter lo que son los multímetros, ¿no? Porque nos marcaba R3, R1, R3 y R5. Nos falta por ahí los amperímetros. Esto lo podemos poner aquí. Luego dice que para R13 vamos a meter un horizontal. Ok, y luego dice también para R5. Ahí está. R1 vale 2 ohms. R2 5 ohms. R3 10 ohms. R4 4 ohms. Y R5 2 ohms. Ok. Vamos a acomodar un poco R4 para que podamos tener un poco de holgura sobre las conexiones. Entonces hacemos las conexiones. Empezamos a cerrar circuito. Y probamos. Ok. Entonces R1, R3 y R5, que es lo que nos solicita para medir corrientes. Ejecutamos y listo. Ahí nos muestra, ¿no? De voltaje que diga corriente 1.3, aquí 3.17 y aquí 10.48. Aquí entra en función también estas fuentes de voltaje. Lo verificamos. Ahí está, 1.31, 3.17 y acá 10.4. Ok, bueno. Entonces, técnicamente ese sería el desarrollo de los tres circuitos, los cuales los tienen que simular, así como están, como está su pantalla, tienen que hacer captura y esa captura la van a anexar a su reporte. Ok, una vez que lo tienen, ya pueden mostrarlo y se les asigna la firma correspondiente de desempeño para que lo puedan subir en la plataforma de acuerdo a las indicaciones que se les ha dado. Que tengan un excelente día, seguimos en contacto y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.